Bueno, hace muy poquitito, hace una semana y media, el defensor de River, Germán Petzela, sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha, me parece. Y una de las lesiones más comunes cuando hay deportes de impacto o hay este tipo de noticias. ¿Qué pasó? Me rompí los ligamentos, es la frase de la jerga. O me rompí la rodilla. Bueno, la rodilla tiene varios componentes. Bueno, ¿y qué es romperse los ligamentos cruzados? Anterior, posterior. Bueno, ahí hay un mundo. Cuando uno abre una rodilla, no es cuando uno abre, cuando un médico, traumatólogo, un cirujano abre una rodilla, se encuentra con obviamente, este panorama. ¿Y cómo ha avanzado la medicina en los últimos años para que las recuperaciones sean efectivas, certeras? Y bueno, como siempre pasa, esto no es matemática, es biología y cada cuerpo responde de una manera distinta. Estoy en contacto con el médico traumatólogo Ignacio Varga, bueno, obviamente un médico súper conocido, prestigioso de nuestra ciudad, para hablar justamente de esta práctica. Ignacio, buenas tardes. ¿Cómo va? Sebastián Shapiro te saluda. Gracias por atenderme en tu tarde. Hola Sebastián, buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias por estos minutitos. ¿Qué es la rotura de ligamentos cruzados? Bueno, es una lesión muy frecuente en el deporte y en la actividad física que tenga rotaciones en la rodilla. Nosotros llamamos pivot. Un gesto generalmente indirecto. No es un traumatismo directo, no es que te golpean y te rompen la rodilla o se te rompe la rodilla, sino generalmente es un movimiento indirecto donde uno apoya el pie en el piso, fija el pie, rota la rodilla en un movimiento deportivo y eso excede la potencia del movimiento para que los ligamentos, que son unas riendas que están dentro de la rodilla y a los costados de la rodilla, aguanten ese traumatismo y se terminan cediendo y rompiendo. Eso es una ruptura de ligamento. Hay un par de ligamentos que están adentro de la rodilla, que se llaman ligamentos cruzados, que llaman uno anterior y otro posterior. El que más frecuente se rompe es el anterior, y dos ligamentos laterales, interno y externo, que complementan la estabilidad de la rodilla, junto con otros elementos más. Pero básicamente es eso, una de las riendas que están adentro en el pivot medial, en medio de la rodilla, se rompe o no aguanta el traumatismo. Hoy en día los avances en su diagnóstico y los tratamientos permiten mejoras significativas en la recuperación, pero antes de meterme con esto, me gustaría que le cuentes a la gente cómo es la intervención para la recuperación de esta rotura. ¿Qué se utiliza? Sí, generalmente ya de muchos años se conocía la lesión en lo anatómico, pero hoy en día con estudios más complementarios, más eficientes, más directos, como es la resonancia magnética, uno tiene más claridad en las imágenes de la lesión. Siempre hay un gran componente que nosotros llamamos clínico, que es la manifestación de la rodilla cuando el médico logra tocar y evaluar la inestabilidad con maniobras muy precisas, nuestras, claras, que conocemos y que hacemos continuamente, y cuando esas maniobras nos dan el parecer de la inestabilidad, generalmente después se confirma con los estudios, que principalmente es la resonancia magnética. Y la recuperación de una lesión de estas características, claramente que cada rodilla o cada pierna debe ser distinta, no debe ser lo mismo una pierna, un físico de una persona que tiene un alto rendimiento con alguien que se lesionó y que no hace ningún tipo de deporte. Sí, eventualmente, fíjate que las lesiones las puede tener un gran deportista con una gran preparación. Hemos tenido y tenemos a diario ejemplos del fútbol, que es muy frecuente, también en el básquet, en el rugby, en el hockey, en cualquier deporte con pivot se manifiesta este problema. Y independientemente de la masa muscular o de la preparación atlética que tenga. Indudablemente una persona que tiene una preparación previa mejor, sus condiciones para rehabilitarse, no te digo que aceleran los tiempos, pero facilitan la confianza, el movimiento, la premura de volver a la instancia competitiva, ¿no? Y las cirugías, ya vos lo has padecido, lo conocés, sí. Es muy claro, lo que hacemos es tratar de hacer una nueva
rienda dentro del ligamento de la rodilla, con un nuevo ligamento que en realidad es un injerto, es un autoinjerto. Tomamos de la rodilla de las personas una lonja de tendón o un grupo de tendones que están en la parte posterior y que se colocan dentro de la rodilla a través de unos túneles que se hacen en el hueso de la tibia y del fémur, y luego ese tendón colocado se fija con unos tornillos especiales o distintos sistemas de fijación que le dan la posición al injerto para que con el tiempo biológico se convierta en una rienda capaz de sostener la rodilla, como lo hacía el viejo ligamento cruzado que se rompió. Ese tendón se puede volver a romper si uno vuelve a la actividad. Uy, se rompió nuevamente en el mismo lugar. ¿Y hay chance de reemplazarlo por otra lonja? ¿O se tiene que proceder de otra forma cuando hay una rodilla que ya sufrió no una, sino 2 o 3 roturas en el mismo lugar? Sí, claramente puede volver a romperse porque el gesto puede repetirse, aunque vos tengas un buen injerto puesto realizando una mala rotación, puede volver a romperse. También si no tenés una estabilidad complementaria desde el punto de vista muscular, pero a tu pregunta de si se puede romper, sí, más de una vez, sí. ¿Y qué hacemos? Tratamos de poner injertos nuevos que tomamos de otra parte de la rodilla. Cuando usamos de un lado, luego tomamos de otro sector de la rodilla, y también solemos usarlo de la rodilla contralateral. A veces es necesario porque ya se han tomado más de una vez injertos de la rodilla que más se lastimó. Y también existen injertos de otro origen, de personas que se llaman injertos cadavéricos, que tienen utilidad en gente que ha donado sus tendones para que nosotros usemos como injertos desde el punto de vista técnico. Y también hubo, y hay todavía, suplementos sintéticos, pero que todavía a la larga no han demostrado ser suficientes como los biológicos para la fijación de la rodilla. Voy a hacerte una pregunta que tiene que ver, quizás no es la mejor pregunta porque es una expresión de deseo esta pregunta. Y es la expresión de deseo de un deportista que quiere volver lo antes posible a la actividad. Y muchos dicen, no, en 8 o 9 meses se está jugando. Y en algunos dicen, mirá, con todo el dinero que vale, ojalá que se recupere en 9 meses, pero nosotros creemos que va a estar un año. ¿De qué depende este lapso de la recuperación? Se ha escuchado en las últimas semanas también en jugadores de NBA, tiene para un año, y otros dicen, no, en 9 meses vuelve. Bueno, y ahí se maneja, o, bueno, más o menos, ¿no?, en tiempos. ¿De qué depende el alta definitiva cuando se trata de un jugador, por ejemplo, y voy a un ejemplo específico, de alto rendimiento, rentado, de mucha valía monetaria y para su equipo, de volverlo a la cancha para que no se vuelva a romper y vuelva a gozar de la plenitud que tenía? Sí, la respuesta siempre es biológica, la del punto de vista técnico. O sea, cuando haces un ligamento cruzado, lo haces bien, de buena calidad, buena posición, buena fijación, biológicamente en 100 días aproximadamente sabemos que está pegado y que ya está incorporado. Pero la rienda incorporada y lo que nosotros decimos ligamentizado al injerto, le falta toda esa otra parte exterior de la rodilla que sufrió un traumatismo en el deporte y luego un traumatismo en la sala de cirugía que hacen que la rodilla tenga una disminución de sus funciones. Y a eso hay que agregarle la condición psicológica también de cada paciente, que vos decías muy bien, todos son distintos. No solamente las rodillas son distintas, sino que las cabezas de los deportistas son diferentes. Y tenés claros ejemplos de muchos conocidos nuestros que han vuelto a los 6-7 meses al deporte con una estabilidad muy confiable, con una rodilla en realmente buenas condiciones, y tenés otros ilustres, yo siempre aparece un ilustre que a mí me da referencias para hablar con los pacientes, el caso de Neymar, que volvió después de un año de haberse lastimado el cruzado y operado, y no creo que lo hayan operado mal, sino que su biología o su psicología dio para que bien preparado pueda volver en un tiempo más largo. Pero es muy personal, Sebastián, muy personal. Hay chicos que a los 8 o 9 meses están bárbaros y hay algunos que llevan un año y todavía
insistir en su preparación y su confianza. Tal cual. Ya que estamos charlando, estoy charlando con el médico traumatólogo Ignacio Varga, y llega a cierta edad donde uno empieza a preguntarse, sigo corriendo, sigo jugando, sigo dándome el gusto de hacer ciertas cosas, y acá entro en un terreno que me parece súper valioso y aprovecho la presencia de Ignacio para que nos cuide a todos. ¿Cómo cuidarse cuando uno ya no tiene más 30, no tiene más 35 ni 40, sigue jugando un ratito y ve que hay que el paso del tiempo está ahí? ¿Qué medidas preventivas, no solamente para los jugadores de básquetbol, de rugby, para quienes practican cualquier deporte, hasta para la gente que hace running, digo para los de impacto, qué medidas preventivas después de qué edad le sugerís para cuidarse de la mejor forma sus rodillas? Mira, las mismas medidas que tomás con los chicos que están en desarrollo en el deporte. Los chiquitos, las mujeres, que ahora es muy frecuente también, y que van a tener actividades que tienen, lo que te decía al principio, pivot, claro, aún recreacional. Vos fíjate que ahora viene la etapa del esquí, y en el esquí es muy frecuente las rotaciones, y lo principal es tener una preparación muscular adecuada o con la mayor posibilidad de proteger a la rodilla adentro. Y eso es gimnasio, fortalecimiento muscular. No hay vuelta. Vas con la patita flojita y es muy más probable que tengas un accidente de estos. Y si estás bien preparado, aunque tengas mucho músculo, puede pasar, pero es mucho menor la posibilidad. Si no, no se rompería un profesional o un jugador de primer nivel, como suele pasar todas las semanas. Tal cual, tal cual. Ignacio... El gimnasio se va a la pregunta concreta, sí, los que van a hacer unos gestos, musculación, preparación, entrenamiento, repetir los gestos que van a hacer en el deporte de pivot, cosa de prevenirlo. Tal cual. Tal cual. Ignacio, te agradezco infinitamente que me hayas atendido por estos conceptos tan valiosos. No, un abrazo para vos, Seba, y muy atento por la llamada. Gracias. Gracias por atenderme. El médico traumatólogo, el doctor Ignacio Varga, hablando sobre la lesión de ligamentos cruzados, la trascendencia, bueno, pobre Germán Pesela, ¿no? Bahiense, que juega en River, que se ha roto los ligamentos cruzados, pero ¿cuántas personas debes conocer en diferentes ámbitos, sean deportistas o no, que se han roto los ligamentos cruzados y han tenido que, bueno, ir al quirófano y luego, después de 8, 9, 10, 12, 13 meses, lo que fuere, bueno, tratar de volver a la actividad con la mayor plenitud posible?